¿Cómo va? Este es el trabajo práctico número 3 de comunicación asimétrica. Mi nombre es Franco Falconi y les voy a ir contando un poco el resumen de cada pregunta de la actividad. Primero vamos a profundizar un poco entre las diferencias entre Saussure y Peirce. ¿Ok? Bueno, Saussure lo que dice es que como que cuestiona cuál es el objeto de la lingüística. En cambio, Peirce se cuestiona cómo conocemos la realidad. También él dice acerca de que el pensamiento es tricotómico, que está formado por un representamen, es decir, un signo, y por un objeto y un interpretante. En cambio, Saussure lo que dice es que el pensamiento es dicotómico y está formado solamente por el significado y el significante. También sostiene que tiene una perspectiva lingüística y no le interesa la materialidad del signo en realidad. En cambio a Peirce le interesa la perspectiva lógico-pragmática y la materialidad del signo, ya que el representamen está en el mundo material. Después, para Saussure, el signo es una entidad psíquica que une dos términos, un concepto y una imagen acústica, que para él esto es el significado y el significante. En cambio, para Peirce, el signo tiene una relación triádica, que es un signo o un representamen relacionado con un objeto que determina el interpretante. Entonces se podría decir que para Saussure el signo es el significante más el significado, y para Peirce el signo es una representación mental a través de la cual alguien puede conocer los objetos de la realidad. Y la relación entre los componentes es multilateral entre tres términos que son de naturaleza lógica diferente. Y para Peirce, el signo es una entidad abierta. En cambio, para Saussure, el signo es una entidad cerrada y la naturaleza de los elementos de las cosas es de arbitrariedad. Para Saussure vamos a profundizar un poco en semiología y la lingüística. La semiología es la ciencia que estudia en qué consisten los signos, básicamente, en cuanto al contexto de la vida social y cuáles son las leyes que gobiernan. Estudia la significación. En cambio, la lingüística forma parte de la semiología, ya que estudia solo la lengua. Para Saussure, la lingüística se encarga de todas las manifestaciones del lenguaje humano. Descripción, historia de las lenguas, fuerzas que modelan su historia, su autodefinición. Dentro de esta lingüística existen dos lingüísticas, una que es estática y otra que es dinámica. La estática tiene que ver con la ciencia de los estados de la lengua y es como la parte sincrónica, ¿no? La sincronía es el estudio de la lengua en un aspecto estático. Y este método consiste en juntar el testimonio de un conjunto de hechos correspondientes a cada lengua. Por otro lado, la lingüística dinámica estudia las fases de la evolución de la lengua a través del tiempo y por eso se llama diacronía, que es el estudio de la lengua a lo largo del tiempo, ¿no? De manera histórica. Entonces, dentro de esta lingüística dinámica tenemos dos perspectivas. La primera es la prospectiva, que sigue el curso del tiempo, y la retrospectiva, que va para atrás, que lo remonte. Y ahí puedes ver, obviamente, diversidad de idiomas, la transformación, la mutación, la multiplicación en un espacio. Aquí aparece un poco la metodología para analizar el estudio del lenguaje, y esto es a través de una perspectiva científica. Y esto simboliza que el análisis profundo del lenguaje a través de teorías, hipótesis, metodologías, para identificar conceptos relacionados a la evolución y a la historia de la lengua, desde distintos puntos de vista, tanto desde el desarrollo social, cultural y de comunicación. Seguimos con Saussure, y para Saussure la lengua es un producto social. En cambio, el habla es un acto individual. Y la lengua es un conjunto de convenciones adoptadas por un grupo social que permite
que permiten a los individuos usarla. Los individuos no son los dueños de ese sistema de manera independiente, sino que tiene que ser siempre en un grupo, en sociedad. Por eso la lengua es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, porque por sí solo no puede crearla ni modificarla. Lo que dice Saussure es que para que exista la lengua hace falta una masa hablante y una fuerza de tiempo. La lengua para Saussure es el conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a un sujeto comprender y hacerse comprender. No es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente. Entonces tenemos características como que es un hecho social, es externo, precede al individuo, no lo puede cambiar. La lengua permanece en el tiempo, no varía, es homogénea, se registra pasivamente, está constituida por signos, es decir, el significante y el significado, y es un conjunto de códigos. Y la lengua, como les decía, es este acto individual que depende de la voluntad y la inteligencia de los hablantes, quienes usan el código de la lengua para poder expresarse, incluso de manera anecdótica. Tenemos otro concepto muy importante que es el signo lingüístico, que es lo que está formado por el significado, que es el concepto, y el significante, que es la imagen acústica. Este signo lingüístico es arbitrario porque es una idea que está representada por cualquier secuencia de sonidos y no hay una relación interna, se apoya solamente en una costumbre colectiva. Ahí aparece el concepto de valor. Cuentas que lo que importa no es el sonido por sí mismo, sino las diferencias fónicas y semánticas que permiten distinguir una palabra de todas las demás, porque llevan la significación. Entonces es inmutable, porque se resiste a todo cambio y sustitución, y es mutable al mismo tiempo, porque por el tiempo y los hablantes en un transcurrir temporal, básicamente. Bueno, entonces, pero ¿cuál sería la diferencia entre una imagen acústica y un sonido? Entonces, un sonido es todo lo que se puede escuchar u oír, y una imagen acústica, en cambio, no es el sonido en sí, sino es la representación mental de una imagen sensorial, y eso hace que sea un concepto relacionado solamente a la percepción. Es pensar en el sonido de la palabra sin pronunciarla. Entonces, no hay sonido, pero sí una imagen acústica. Para entender un poco más esto de la imagen acústica, que tiene que ver con el concepto, y el significado, que tiene que ver con el significante, les cuento un poco más. Mientras el significante hace referencia a la manera de denominar a algo determinado, o hacer referencia a algo, el significado hace referencia al concepto. Es el objeto al que pretendemos referirnos, y podríamos decir que usamos significantes para comunicar significados. ¿Por qué? Porque el significante es lo único que percibimos a través de los sentidos cuando nos comunicamos. Es el estímulo que usamos para hacer referencia a un concepto. Este significante es lineal. Primero es de naturaleza auditiva, pero se desenvuelve solo en el tiempo. Representa una extensión que se une a una cadena sintagmática de significantes y paradigmática de significados. Justamente por eso es lineal, porque va a permanecer relativamente estable a lo largo del tiempo. Después traemos otros conceptos como el de valor, de vuelta, que es la propiedad que tiene una palabra de representar una idea. Este valor es un elemento de la significación. La significación es el proceso mediante el cual se produce el signo, en el que se vincula el significante y el significado. El significado hace referencia al concepto, como ya se los he comentado, y es el objeto al que nos referimos justamente con el significante. Cuando hablemos de Bakhtin, este filósofo sostiene que el uso de la lengua está relacionado con diversas esferas de la vida, ¿no? Estas esferas, ¿qué son? Son actividades relacionadas a, por ejemplo, docencia, medicina, política, periodismo, etc. A medida que estas esferas, que para él son las clases sociales,
se desarrollan y se complejizan, los géneros también. Y esto se realiza a través de enunciados concretos que reflejan las condiciones de cada esfera, es decir, de cada clase social, por su contenido temático, estilo verbal y estructura. Entonces aquí los géneros, para Bakhtin, los géneros son dos tipos de géneros discursivos primarios, se dan en circunstancias de comunicación verbal, espontánea o en una situación inmediata, como charlas, por ejemplo, emails, mensajes, chats, etc. Y los géneros discursivos secundarios que se dan en circunstancias de una comunicación cultural más compleja y organizada, por ejemplo, novelas, teatro, investigaciones científicas. Pero en el proceso histórico de formación, a través del cual los géneros primarios son absorbidos y transmutados, se producen los géneros discursivos que incluyen la inserción y la reinterpretación de los géneros primarios dentro de su propia estructura. Por lo tanto, esto hace que aparezcan géneros textuales discursivos en donde los cuales se unen géneros primarios y secundarios, generando géneros discursivos terciarios. Todos estos géneros discursivos nos fueron dados a través de generaciones. Vamos a hablar ahora de Verón. Para Verón, los discursos sociales son textos, funcionan dentro de la sociedad y producen sentidos. Son recortes de la semiosis. ¿Qué es la semiosis? La significación según el contexto, el sentido de lo que decimos. Eso sería como, metafóricamente hablando, un pedazo de significaciones que dan vueltas por la sociedad de manera material. Los sentidos están relacionados con los discursos sociales y con un sistema productivo de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Condiciones de producción, que tiene que ver con la restricción de su generación, y las condiciones de reconocimiento, que tienen que ver con las condiciones que limitan su recepción. Entonces estamos hablando de la producción de los discursos, ¿no?, que tiene que ver con un sentido dentro de una condición de reconocimiento en el cual un receptor va a poder entender ese mensaje. El trabajo del analista de los discursos es encontrar distintas marcas o estados que se puedan asociar, ya sea con las condiciones de producción o con las de reconocimiento, pero no con las condiciones de circulación. ¿Por qué? Porque estas condiciones no dejan marcas en los discursos. Entonces, una vez que la marca es puesta en relación con alguna de estas condiciones, se convierte en una huella, y a partir de las huellas el analista podrá reconstruir la gramática de producción y las gramáticas de reconocimiento. De la diferencia entre estas se obtienen las condiciones de circulación del discurso. Entonces, hablando del sentido, el origen del sentido no está en la persona, sino está en la sociedad y circula por ella. Eso es lo que sostiene Verón. Por lo que los fenómenos sociales no son independientes de este sentido que circula y se generan dentro de la sociedad, cada uno con su propio contenido, estilo y sentido. La realidad que se construye socialmente no está dada por fuera de la circulación del sentido. No existe algo que no tenga sentido, básicamente. Este sentido tiene materialidad, por eso siempre habrá un soporte material para el sentido, ya sea una imagen, un sonido, palabras. En cuanto a la teoría de los discursos sociales, está linkeada al funcionamiento de la semiosis social. En la semiosis se construye la realidad de lo social. Y desde la perspectiva de producción de sentido social, es decir, el sentido en las condiciones sociales, y desde la perspectiva de que todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido, y aquí vamos de lo social al sentido, el sentido manifiesta una materia, una configuración de espacio y tiempo. Con eso concluimos el trabajo práctico número 3 y nos vemos en el próximo trabajo.